Emprendimiento, segundo bachillerato, unidad uno, sesión uno. Tenemos como tema diseño de la investigación de campo. Es importante que en la materia de emprendimiento explicar un poco a qué hace referencia el diseño de la investigación de campo. La teoría nos dice que se puede definir como la recopilación y el análisis de información en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado. Pero en sí, ¿cuál es el resumen que me determina el diseño de la investigación de campo? Cuando nosotros tenemos una idea, un emprendimiento o una idea que queremos ponerlo en práctica para poder generar de eso recursos y utilidad, obviamente, nosotros debemos realizar una investigación antes de. Es por ello que lamentablemente empresas se lanzan a ponerse un negocio en un local comercial en cierta dirección, en cierto lugar, y resulta que ese negocio pues no le va bien y tienen que cerrar sus puertas porque piensan que porque en un lugar sí les va bien, acá también les va a ir bien, sin embargo no realizan una investigación de campo, que vamos a ver aquí cuáles son las investigaciones o cuáles son los principales temas que debemos tomar en cuenta al momento de realizar un emprendimiento o ubicarnos dentro de un entorno. Y para ello tenemos lo siguiente, determinar las necesidades del entorno. ¿A qué hace referencia esto? Debemos entender en qué ciudad estamos, cuál es la población que tenemos, cuál es la cultura de la gente que tenemos, cuál es la cultura de la ciudad en la que estamos, si estamos costa, sierra, porque son culturas diferentes, son comportamientos diferentes y en base a eso nosotros debemos determinar nuestro emprendimiento. Y aquí hay más factores que debemos tomar en cuenta. Zona geográfica, por ejemplo. Tal es el caso de, hablamos de la zona geográfica, si es una ciudad muy caliente o es una ciudad muy fría, en base al emprendimiento que yo me quiero poner. Por ejemplo, si yo quiero ponerme un emprendimiento de venta de helados, pues me voy a un lugar o a una ciudad donde sí se genere esa necesidad, ¿no? Una ciudad muy caliente, muy calurosa, a diferencia de que yo quiero poner un negocio de venta de helados en Riobamba, arriba en el páramo, allí donde hace muchísimo frío. Quizás sí va a haber ventas, pero no las que yo estoy esperando, ¿verdad? Porque las ventas surgen de una necesidad. Entonces debemos tomar en cuenta importante para saber en dónde estamos y a qué personas queremos llegar. Temas culturales también, temas culturales importante. Por ejemplo, aquí en Ecuador somos un país muy pequeño, pero al mismo tiempo muy diverso en tema de cultura, que no es lo mismo un negocio en la costa con un negocio en la sierra. Depende cuáles son las necesidades de la gente y depende a qué quieres llegar y qué es lo que tú quieres vender o el servicio que quieres aportar. El tamaño de la población también es muy importante. Es importante, por ejemplo, para una grande empresa que quiere construir un mall o un centro comercial muy, muy grande, generaría mucho ingreso, pero debemos tomar en cuenta el tamaño de la población. ¿Qué pasa si quiere poner en una ciudad muy pequeña, por ejemplo? De repente quiere poner un mall o un centro comercial muy, muy grande en una ciudad cuya población no supera los 200.000 habitantes o los 100.000 habitantes. Por ejemplo, quiere ponerse en una ciudad, en la ciudad del Carmen, en donde no hay mucha población. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que pues no van a tener la acogida que ellos desean. Es importante saber el tamaño de la población para yo saber a qué quiero llegar, ¿no? También necesito la idiosincrasia de los habitantes. Aquí hace referencia a la idiosincrasia, hace referencia a los comportamientos, a los, podríamos decir, acentos, a las temas culturales, personalidad de cada uno, a la personalidad de los costeños, por ejemplo, la personalidad de los de la sierra, los costeños, los de la sierra, los del oriente, tienen diferentes personalidades. Entonces, debemos tomar en cuenta que para poner un emprendimiento debemos analizar muy bien eso para poder estructurar y avanzar con un estudio de mercado, para avanzar con una encuesta, para ver si mi empresa sería factible o no sería factible. Dentro de ellos también tenemos la pirámide de Maslow. ¿A qué hace referencia esta pirámide? Hace referencia al pirámide de las necesidades. ¿Qué quiere decir? Todos los seres humanos tenemos prioridades dentro de nuestras necesidades. La parte más baja, que es la que comúnmente siempre lo buscamos, es la necesidad fisiológica o fisiología. Es decir, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, muchas empresas quebraron y la mayoría de empresas que quebraron son aquellas empresas cuyas necesidades estaban más arriba de las primordiales. Es decir, lo que dice Maslow es, una persona o un cliente no va a fijarse en una necesidad que está más arriba si antes no ha satisfecho la necesidad que está en la base.
Por ejemplo, la fisiología hace referencia a necesidades básicas, por ejemplo, necesidades de alimentación. Si una persona no tiene para comer, si una persona no tiene para poder alimentarse, no esperes que vaya a comprar en tu negocio que tú vendes ropa de marca, por ejemplo. Ellos necesitan satisfacer las necesidades más básicas para ahí sí continuar. Si hay personas que ya satisfacen las necesidades de respiración, hace referencia a la salud, alimentación, descanso, es decir, simplemente de pasear, sexo, homeostasis, cuando ya suple esa necesidad, va a la siguiente necesidad porque cuenta con los recursos necesarios para poder hacerlo. Y uno de ellos, por ejemplo, la siguiente, la que le sigue, la seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Si no satisface esa necesidad, no va a avanzar a la siguiente necesidad, no va a ir a la siguiente, al siguiente peldaño que es la de afiliación, es decir, afiliación que es de amistad, afecto, intimidad sexual, y luego tenemos el de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito y autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad. ¿A qué hace referencia a esto? Cada empresa debe ubicarse en una de estas necesidades. Por ejemplo, si yo soy una empresa, o bueno, yo me quiero crear una empresa que venda ropa de marca, ¿a qué necesidad tú crees que estaría cubriendo mi empresa? De fisiología no lo creo, porque la necesidad básica y una persona no va a pensar en comprar ropa de marca si no tiene primero para comer, ¿verdad? De seguridad tampoco, porque también tomar en cuenta que eso es de física, empleo, recurso, moral y todo ello. De afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Es importante también, pero yo consideraría que un local comercial de venta de ropa de marca estaríamos como reconociendo una necesidad de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Es decir, si es que yo me lanzo a un emprendimiento como venta de ropa de marca, debo atenerme a las consecuencias de que si las personas no suplen antes las necesidades básicas, no van a ir a comprar a mi negocio. Es por ello que durante la pandemia, donde hubo escasez, donde hubo, por ejemplo, bueno, crisis económica también hubo, y eso impidió que muchas personas pudieran optar por buscar necesidades que están más arriba en la pirámide, sino que buscaba la necesidad más básica o la segunda también, que es seguridad física, empleo, de recursos. Es decir, en casos de emergencia, si es que mi negocio no suple una necesidad básica, es muy probable que mi negocio vaya a fracasar. Entonces, por eso debemos tomar en cuenta estas pirámides para poder solventar las necesidades de nuestros clientes y saber y atenernos a las consecuencias de ponernos un negocio el cual quizás no entre en las necesidades básicas del consumidor. Esto en resumidas cuentas a lo que hace referencia a la pirámide de Maslow. Espero que te vaya muy bien en tu tarea.